Cucarachas, a veces yo siempre digo que la violencia es una materia que en México es muy terrible y que sin embargo la literatura evade a veces al tratar, digamos, no sé por qué, o tal vez sí sé por qué. En tu novela hay una cuestión que tiene que ver con el humor, ¿no? Y a mí me parece que a veces el humor es precisamente la clave para entender la realidad. ¿Cómo lo vives tú? Bueno, la parte digamos, la violencia del narco y todo eso, pues en realidad o sea, a pesar de que no es mi situación diaria, sí es un poco de costumbrismo en realidad. Yo soy de Claro, Mazatlán, bueno, y viví en Mazatlán casi toda mi vida, claro. entonces siempre sabías de alguien que habían asesinado, siempre sabías de que, tal es hijo de un narco y todo. Ahora que yo de hecho me acuerdo de niño, digo, güey, qué cosas hacían, ¿no? Porque era mi papá decía de que, ay, tal amigo tuyo, su papá es narco. Entonces yo iba y le decía, oye, mi papá dice que tu papá es narco. Y él iba y le decía, no, mi papá ya le pregunté y dice que no es narco, él solo lava el dinero de los narcos, ¿no? Entonces volvía como una cosa medio Salvaste normal. tu vida más o menos en la infancia, ¿verdad? Sí, ajá, me la estaba jugando. Ahorita de adulto no le andaría preguntando a la gente si es Claro, narco. Narco, exacto, ¿no? exacto. Y Bueno, de hecho, en Mazatlán estaba el tour del Chapo Chapo, Guzmán, sí. ¿verdad? Cuando lo A mí me detuvieron. tocó, digo, ya, yo hace años que ya no vivo bueno, desde los 18 años me salí y nunca volví a vivir a Mazatlán, pero Mm, voy a veces, ¿no? De vacaciones, y me tocó justo cuando habían agarrado al Chapo en el hotel frente a la playa, e iba con mi mamá en el carro y le digo, ¿por qué se paró el tráfico? Y me dice, es que toda la gente se baja a tomarse la foto en el claro, hotel. Y claro, yo me bajé y me tomé la foto también, ¿no? O sea, claro. digo, no era diferente. ¿Cómo Pero, fue? no Sí, dime. ¿cómo fue empezar Cucarachas? ¿Cómo? Dice ahí Paco Taibo que la relación, la narración es mucho más compleja de lo que él se anima a establecer, digamos. Pues mira, yo diría dos anécdotas que es como que con las que partí a las cucarachas. La primera es cuando tenía 21 años, bueno, y de todos mis 20, la verdad estaba, y bueno, de hecho desde antes, pero durante unos 15 20 años estuve muy interesado en el EZLN. Mi tesis doctoral es sobre el EZLN, entonces fui muchas veces a los campos zapatistas. Y la primera vez que fui, quería ir a la localidad más remota, que es La Realidad, que es de muy difícil acceso, ya es pegado a la Sí, frontera de Guatemala y es montaña. donde Y estaba Marcos, ¿verdad? sí, que era de las más complicadas a llegar. Y cuando llegamos, yo fui con una caravana del Centro de Derechos Humanos del Fraiba. Nos dicen, bueno, esta es la letrina que van a tener, ¿no? Entonces ya, pues acepté que era una letrina. Pero la letrina entrabas y era un hoyo y tenías que agarrar de una cuerda y la letrina estaba por dentro cubierta de cucarachas voladoras. Entonces, claro, o sea, yo sé que las cucarachas, a mí también todavía me dan asco, debo reconocerlo, ¿no? Pero ahí aprendes, porque las cucarachas volaban y se te pegaban en la cara y se te metían en la boca y se te metían por todos lados, pero si te asustabas y te tirabas, te caías a la caca. Entonces, claro, eso es muchísimo peor, o sea, eso objetivamente es peor que las cucarachas, ¿no? Entonces, esa historia horrible, que no sé por qué me gusta contar, creo que es desde el origen de tener una relación diferente con las cucarachas en sí. Y luego eso fue por una parte, o sea, pero eso fue hace muchos años, ¿no? En realidad yo diría como una especie de origen que no había rastreado. Y la otra fue que estaba, bueno, hacer la historia, lo voy a hacer lo más rápido posible, pero es cuando empecé a salir con mi pareja actual, con mi novio, yo estaba en una crisis como religiosa, pero no quería que se enterara. Pero una vez descubrió que había una Biblia en mi buró y le llamó mucho la atención de por qué tenía una Biblia. Y yo dije, no, entonces tengo que combatir la Biblia. Entonces empecé a leer a Platón, como para que dijera, no, pues es que es de la filosofía antigua en general, ¿no? Y luego leyendo a Platón, no le entendía partes porque no conocía tanto la lírica griega. Entonces me puse, todo para engañar a mi novio, ¿no? Originalmente. Entonces me puse a leer la lírica griega arcaica y pues ya ves que se mencionan mucho las naves, y claro que ellos se refieren a barcos, y yo lo sabía, ¿no? Pero cada que veía la palabra naves, me retomaba a las naves espaciales. Supongo que de ahí a meterle cucarachas ya estás como a un paso. Creo que esos fueron los detonantes. Sí, también es cierto que hay una prosa, unos diálogos y una manera de construir la narrativa muy experta, me parece, ¿no? Pareciera ser que estás entre el cómic y la narración actual y formal, digamos,
y al mismo tiempo hay como cierta prosa tuya, digamos, como un estilo propio. ¿Sí es cierto eso? Sí, yo siento que sí, mira, yo te diría, claro que muchas cosas luego, digo, te digo, y no fueron tan programáticas, ¿no? Más bien Claro, las pensé luego, ¿no? Pero claro. eso que yo creo que, yo digamos que tenía, todavía, pero durante muchos años tuve dos obsesiones como muy grandes, ¿no? Una por una parte, digamos, la narrativa de como Foster Wallace, Thomas Pynchon, esa literatura como muy expansiva, como muy elegante, mucho, me fascinaba, ¿no? Pero por otra parte, un escritor que a mí me ha fascinado y de hecho así es como el faro de mi vida es el argentino Copy, que es como súper rápido, súper gracioso, esas historias como de travestis que se agarran a golpes. Entonces me interesaba como la idea de combinar, digamos, esas dos literaturas, ¿no? La idea de una literatura como muy expandida y que pudiera ser muy elegante, pero mismo tiempo quería hacerla como más hard-boiled, que claro que suena una estupidez que ahora que lo digo, ¿no? Porque dices, no, bueno, entonces va a ser una novela normal. O sea, si quieres hacer entre la novela rápida y la novela lenta, pues te va a hacer una novela normal. Pero yo creo que es un poco de ahí de donde viene como ese choque de escrituras. Sí, también es cierto que hablas de Copy, que tiene una literatura expandida a partir precisamente de lo mínimo, digamos, ¿no? Sí, claro, claro. No, yo creo que Copy es el escritor más sí, importante en el lado de Argentina. Creo que, o sea, bueno, y eso lo digo siempre porque me gustan las polémicas. Yo siempre he dicho que Copy es como si César Aira supiera escribir, en claro, realidad. sí. O sea, pero sí creo que es eso. Copy creo que es importantísimo y hay una plasticidad y un humor muy importante, ¿no? O sea, me parece increíble. O sea, me parece de lo más increíble que ha Sí. pasado. También es cierto que está Daniel Sada, cuando tú hablas del costumbrismo como el narco, digamos, también hay esa manera de entender el narco con ese costumbrismo, con esa manera de verlo también, me parece. Sí, sí, sí me gusta mucho Sada, aunque creo que hay sus influencias más, quizá viene de todos los que son mayores que yo, un poco Claro, mayores que yo, pero que leyeron a Sada. Pienso, no sé, Julián Herbert y Luis Jorge claro. Bone, que fueron escritores que para mí fueron muy importantes y que aparte, bueno, los conozco en persona, ¿no? Y Mm, son mis amigos, amigos, pero amigos más grandes, ¿no? claro, sí, 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 sí. Entonces yo creo que de ahí viene, yo creo que, y digo, sí leí a Sada y Sada me gusta mucho, pero creo que si hubiera leído directamente a Sada no le habría entendido tanto, en realidad creo que tuvo que pasar para mí por esos filtros. Sí, sí. Ahora, háblame de Cucarachas, no queremos hacer spoilers, pero háblame un poquitito, ¿qué es lo que cuenta Cucarachas? Yo diría que Cucarachas, la historia de Cucarachas es fundamentalmente, o sea, a pesar de que es una historia llena de porno gay, en realidad creo que es una historia de amor heterosexual, y es una historia, bueno, una historia de amor heterosexual intergaláctico e interespecie. Pero creo que la historia de amor es la historia de una cucaracha que tiene que llegar a la tierra, a Mazatlán, a asaltar a unos narcotraficantes, pero termina enamorado de la narcotraficante, ¿no? Yo creo que esa es la historia central de las cucarachas. Pues ya ves, la novela se va expandiendo, digamos, a otras partes y otras subtramas, pero creo que esa al final terminó siendo la trama principal. Tengo quizá un defecto, quizá de antigüedad. A mí me gustaban, por ejemplo, me gustan mucho las películas de los hermanos Marx. Y las películas de los hermanos Marx, a pesar de que son muy locas y ridículas, suelen tener una especie de historia de amor central que las guía. Entonces creo que igual de ese tipo, de ahí viene, digamos, ese estilo de narrar. Pero yo digo que esa sería la historia central de Cucarachas. Una de las cosas que estaba pensando después de leer esta novela, que finalmente nos llevas otra vez al tema del narcotráfico, cuando en los 2000, 2010 más o menos, estaban las novelas del narcotráfico una tras otra y nos agarrábamos la cabeza, ¿no? En ese aspecto, ¿qué aporte haces tú? Ya sé que es difícil hablar de uno mismo, a este tipo de literatura. ¿Tú crees que va a empezar una nueva corriente, una nueva manera de ver el Pues yo como soy narcotráfico? soberbio y pedante te diría que sí. Ah, La verdad, sí, creo que soy mejor que los anteriores. Este, eh, mira, la novela del narco creo que tuvo en esa época precisamente, creo que quien cristaliza mejor y quien es el mejor escritor del narco, pues es probablemente Elmer Mendoza, ¿no? Elmer Es el que todos Mendoza, podría sí. reconocer como el líder. Sí, Elmer pareciera ser que la narconovela empieza con él y termina con él, me parece. Sí, pero Elmer Mendoza hizo algo muy interesante, que es la novela casi del lenguaje del narco, ¿no? Claro, exacto. Pero yo de alguna manera muy consciente sabía que tenía que ser lo contrario, ¿no? Y tenía que hacer más una novela de aventuras totalmente. Claro.
Y la parte del lenguaje, claro que me importa como a cualquier escritor, pero digamos, para mí la parte más importante es que fuera una novela siempre en movimiento y siempre aventuras y todo eso. Era muy importante que para mí eso, ¿no? Ujú. No sé qué tanto tenía el fantasma de Elmer, bueno, el fantasma No, no porque está claro, vivo, es pero cierto, los fantasmas están de todos, eso ni hablar. Pero se me ocurre también que está Samuel Parra, que es un escritor de Mazatlán, que también se refiere a toda la literatura como aventura para él también, ¿no? Digamos, pareciera ser que las nuevas generaciones empiezan a absorber esa literatura con un instinto de, de divertirse también, creo. probablemente, sí, yo creo que tienes razón. Y es bien raro porque la verdad, y lo digo como un defecto, no como algo con lo que me vanaglorie, no tuve de joven no leí novelas de aventuras, o sea, leí Claro. Sandokan, lo leí de grande, ¿me entiendes? Entonces, es bien raro porque realmente mi formación como lector es la más típica de un lector mexicano, ¿no? Leía a Carlos Fuentes, leía a Sor Juana, o sea, leí todas esas cosas. Y en realidad la novela aventura fue algo que entendí como mucho más grande, en realidad. Pero sí, yo creo que ese es sobre todo la distancia que tenemos que marcar, creo que parte de ahí. Digo, no he leído la novela, conozco a Samuel, no he leído su novela todavía, pero me imagino que es la misma línea en ese sentido. Por eso también eliges a Paco Taibo para el prólogo, digamos. Bueno, es mi amigo, Ah, aprovecho, no, pero aprovecho. además él Pero es tan claro, claro. aficionado a las novelas de aventura. No, claro, claro. Y de hecho era eso. También como Paco es mi amigo, yo sabía que a Paco le podía gustar la novela y por eso se la di a leer, ¿no? También porque sabía que a él le interesaba ese tipo de literatura que fuera, que la complejidad estuviera en la trama, ¿no? De hecho, Paco Taibo, además, Paco Taibo me dio a leer, bueno, me dio a leer, me recomendó que leyera Manhattan Transfer de John Dos Passos. Uy, es una maravilla esa Una novela. maravilla, Es yo una nunca la había maravilla. leído, ¿no? Uy, Y es sí, increíble, o sea, y es increíble que no estés en una centralidad canónica más grande, y para claro. mí es fundamental, ¿no? O sea, digo, yo debo de confesar, ya cuando la leí yo había terminado de leer la novela, pero dije, no mames, o sea, ¿cuánto me habría ahorrado si hubiera leído Manhattan Transfer y Claro. hubiera entendido que este tipo de literatura se podía hacer, ¿no? Sí, yo leo Manhattan Transfer, la leí hace mucho, pero también me hace acordar mucho a Bolaño, que mañana se cumplen 20 años de su muerte, a Roberto Bolaño, y también pienso en esta aventura que representa el narcotráfico después de leer 2666, digamos, Ah, ¿no? sin duda, a ver, Roberto Bolaño es el escritor definitivo probablemente en mi vida. Es uno de los escritores más importantes que para mí formación como joven. Yo leí, fui tardío porque la primera vez que leía Bolaño, Bolaño estaba por morirse. O sea, yo no sabía, ¿no? O sea, Claro. yo estaba en México a punto de irme a vivir a España. Cuando llegué a España salió 2666. Y sí, yo he leído todo Bolaño. Me fascina Roberto Bolaño. Fue importantísimo sus cuentos y bueno, los detectives. De hecho, he dado cursos sobre Roberto Bolaño, di un curso en Barcelona sobre los detectives salvajes. Sí, yo creo que, a ver, Bolaño, hay una manía en mi generación de negar a Bolaño, ¿eh? O sea, yo creo, no sé si tú Ah, lo has sí. visto. Todos niegan a Bolaño. Sí, ajá, todos niegan a Bolaño. Yo me encanta decirlo para molestar, un poco para molestar, pero un poco sí lo creo, que los escritores les encanta negar a Bolaño porque tendrían que aceptar que un chileno escribió las dos mejores novelas mexicanas de Mexicana, eso es cierto. Ahora, Eso, también es cierto que después de Bolaño, de todo lo que él ha relatado con el tema de la violencia en el norte, a pesar de no conocer el norte, y todo el tema que ha relacionado con el mal, se me ocurre qué escribir después, ¿no? En claro. Mazatlán, en Sonora, en Tijuana, ¿no? Y me pareció que esta era como una manera de, no de negarlo, pero sí de responderle a Bolaño, ¿no? Probablemente, te digo, para mí Bolaño es un escritor importantísimo. En serio, hay 8 libros de Bolaño que están entre mis 100 libros favoritos. O sea, sí es una obsesión total con Bolaño. Y claro, Bolaño es que en realidad, y es lo que les cuesta aceptar, o sea, y no quiero negar la historia de la literatura, ¿no? Pero me refiero desde el boom, probablemente nadie tenía, pero ese tipo de ambición, ¿me entiendes? O sea, porque Claro, claro que después del boom cambian las ambiciones, ¿no? Y hay otros claro. escritores, Antonio y Benedetto, no sé, hay un montón de escritores que tú conoces, pero con Bolaño es eso, pasa de nuevo la ambición del escritor total, del escritor que se quiere contar esta parte social. Y claro, yo probablemente en esa novela mi ambición no es de ese tipo precisamente, pero sí tengo muy en cuenta a Bolaño. O sea, Bolaño sigue siendo un referente para mí constante.
Sí, una visión que puede ser de otro tipo, pero que al mismo tiempo se despliega por otros medios. A veces me Sí, parece que Borrachas puede ser un cómic, tranquilamente. O sí, puede ser sí, yo, una novela gráfica. sería muy fácil de adaptar visualmente. Y eso es bueno lo que pasa un poco también con la obra de Bolaño, que en realidad yo Claro, pienso que todos los cuentos, bueno, además de que los detectives y claro. 2666, que serían súper fáciles de adaptar visualmente. Entonces sí creo que de él, y bueno, de otros escritores de Kerouac, un montón, adquiero esa como estética muy de lo visual en realidad. Víctor Santana, ¿dónde estabas escondido tú? Porque yo no te conocía. Oye, de Cuéntame hecho, un poquito. bueno, de hecho yo conocí en Barcelona a tu hermana. Yo estuve en la Ah, boda de tu hermana, de hecho. mira, Es que mira. digo, nunca fuimos tan cercanos, pero tenemos amigos en común, Ah, Merlina y yo. mira, mira, mira. Entonces Sí, sí, mi hermana adorada. Ah, nos conocimos en Barcelona, ajá. Merlina y yo. Yo viví mucho tiempo en España, viví 8 años entre Madrid y Barcelona, y después estuve trabajando aquí en cosas de medios y ahora trabajo en Tierra Adentro, con el Ajá. Fondo de Cultura Económica. Ujú. ¿Y qué pasa con tu narrativa? ¿Cómo fue que este es tu primer libro? Es mi Cuéntame. segundo libro, pero tardo tanto entre un libro y otro. El primero Ujú, fue hace 10 años. ujú, Entonces, es como casi que fuera un primer libro, en realidad, ujú, en ese sentido. Tardo mucho en escribir. Ahorita estoy escribiendo otra novela en la que espero tardarme menos, pero que ujú. seguramente me tardaré más de lo que quiero. Es un libro que ha sido muy bien recibido y y no sé si tiene críticas, pero sí que se habla de él, digamos. Sí, ¿Tienes alguna, afortunadamente, sí, perdón, dime. si tienes alguna ansiedad, cómo te comportas frente al libro? Pues, o sea, aunque no parezca, o sea, me aterran un poco las entrevistas y toda esa parte, pero o sea, me aterran antes, ya ahorita no estoy aterrado, ¿me entiendes? Ajá. Pero sí, es rara recibirla, es bien extraño, ¿no? Ser escritor en ese sentido, porque te la pasas escribiendo para que la gente voltee a verte y luego ya cuando voltea a verte dices de que, ¿por qué me están viendo en realidad, ¿no? Bueno, vamos a recomendar muchísimo esta novela. Muchísimas gracias por la entrevista y No, mucha gracias, suerte, Víctor. gracias a ti, un abrazo. Un abrazote.